Sofati, Glasur y Club Deportivo Tiro de Pichón patrocinan este programa. Muy buenos días, son 5 los minutos que pasan de las 12 de este mediodía, estamos a martes, día 26 de 2026, de este mayo, terminando casi ya el mes de mayo, y estamos comenzando este espacio entre amigos. Ya sabéis, en directo hasta la 1 de la tarde estaremos compartiendo con todos vosotros pues distintas entrevistas y distintos temas que, además de entretener, esperamos, como siempre, que sean interesantes. Hoy abrimos el programa hablando de algo que vamos a presentar aquí en Teleelch, porque lo vamos a tener además en este espacio entre amigos, y se trata, bueno, pues una especie de podcast, bueno, no, un podcast, como bien dice, que tiene todo que ver con Cedelco y con el tejido empresarial de Elche. Y para hablarnos sobre esto está precisamente la directora de Cedelco, Sol Segura. Buenos días, Sol. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, deseando contaros las novedades de este círculo de ideas que estrenamos en esta temporada. Pues vamos a comenzar hablando precisamente de ello, porque es la tercera temporada. Cuéntanos un poquito, hacemos un repaso a las dos anteriores, qué temas se han tratado, cómo se han hecho, porque hay cambios también para esta tercera. Sí, bueno, pues nosotros hace ya un par de años, de vuestra mano, planteamos un pequeño espacio donde dar cabida a las empresas, para acercar a las empresas a la ciudadanía, para conocer mejor cómo se trabaja desde dentro de las empresas, y nacía este círculo de ideas. En la primera edición las empresas venían precisamente aquí, a este espacio, veníamos al plató de Teleelch para sentarnos a hablar con ellas. La primera edición fue para hablar sobre innovación. Queríamos conocer cómo las empresas, dependiendo o independientemente del tamaño que tuvieran y cada una pues atendiendo a su actividad, al sector al que pertenecían, conocer cómo innovaban, ¿no? Con lo que tú tienes, cómo innovas o cómo adaptas. Y esa fue la primera edición. En la segunda temporada lo que hicimos fue ir nosotros a las empresas, y así, bueno, pues les conocíamos dentro de su espacio, dentro de sus oficinas, de su entorno, y conocíamos las empresas desde dentro, ¿no? Y esas entrevistas tenían lugar allí. Y este año, para seguir dando cambios, para que no nos aburramos ni las empresas, ni nosotros, ni los espectadores, hemos creado un video podcast, porque bueno, el formato podcast está funcionando bien, es bastante cómodo, es cercano, es ameno, pero bueno, estamos en la tele y tiene que tener esa parte visual, ¿no? Claro. Entonces, en esta ocasión ha entrado un tercer componente. Lo hacemos en colaboración con la empresa asociada 3D Soul. Es una empresa que es una escuela. Miguel, que es el que está al frente de 3D Soul, bueno, pues él tiene un perfil muy técnico en cuanto a temas de inteligencia artificial, ciberseguridad y digitalización, que son los temas que proponemos a las empresas para que nos hablen. Y bueno, pues la colaboración con él es porque hemos encontrado un espacio donde grabar ese video podcast con él. Él tiene esa parte más técnica, como decimos, se siente muy cómodo, hace que de temas que en teoría pueden ser muy complicados, que es de lo que va este espacio, de temas que pueden ser sesudos, complicados o difíciles de entender, que los aterricemos a tierra, que los entendamos y que sobre todo veamos con los ejemplos de cada empresa, los ejemplos prácticos y cómo lo van aplicando, o los retos que tienen para precisamente aplicarlo dentro de las empresas, y que sea más entendible y más accesible para todo el mundo. Me parece muy importante esa parte, sobre todo porque en esta temporada, en esta tercera temporada, se van a tocar temas 3 concretos, como es la inteligencia artificial, la ciberseguridad y también la digitalización. Diciéndolo así es como, ¡buah! Claro. Telita, pero claro, se va a pretender que me llegue a mí, que le llegue a otro empresario, que le llegue a cualquier persona de una manera más cercana, porque, como digo, los 3 temas a tocar, así es como que menudo... Claro, si tú coges los 3 temas como en abstracto, bueno, pues te puedes ir por los cerros de Úbeda, hay muchísimo sobre lo que divagar, y te puedes ir a explicarlo todo desde un punto de vista como muy técnico, muy sesudo, muy teórico. Más profesional también. Pero es que todo eso tiene que ir desgranándose con los pies en la tierra, y cada empresa es un mundo, y no todo sirve para todas las empresas, y sobre todo es ver la parte práctica y enseñar que detrás de cada empresa al final hay personas, hay decisiones, hay estrategia, hay problemas, hay necesidades y hay retos. Entonces,
Eso lleva tiempo y no es como, señores, estamos en la era de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de todo ello. arreglado, Venga, ya está. Ya está. No, hombre, no. O sea, tenemos problemas, por ejemplo, hay un problema en todos los sectores ahora mismo, es la empleabilidad, ¿no? Hay muchas empresas que les cuesta encontrar personal. Bueno, pues el tema de la digitalización y el tema de la inteligencia artificial puede ayudarnos a suplir parte de ese trabajo. ¿En qué? Si yo hasta ahora necesitaba a 2 personas en materia administrativa y me está costando encontrar personas para hacerme esas tareas administrativas, con ciertos procesos de inteligencia artificial aplicados a la empresa, lo que podemos es tareas que son repetitivas, ayudarnos de una inteligencia artificial para quitar volumen de trabajo, pues al personal que tenemos, y a lo mejor donde necesitaba 2 personas, pues ahora con una ayudándose de inteligencia artificial o procesos de digitalización, pues tenemos ese problema resuelto, ¿no? Entonces, bueno, pues son retos y son posibles soluciones, pero que ni todo es tan maravilloso ni es tan fácil, y lo que queremos es humanizarlo. Sí, que no hablemos de estos términos como para algunos empresarios pueden pensar gran empresario o un empresario más pequeñito, puede pensar, madre mía, son temas muy farragosos, ¿no? Para algunos puede ser muy costoso de entender precisamente cómo puedo, ya que no encuentro personal necesario, cómo puedo adaptar todo esto a que me ayude a aligerar el trabajo también en mi empresa, sobre todo a mis empleados. De hecho, en estos videopodcasts lo que habéis hecho es, o lo que se va a hacer, es hablar con empresarios de la ciudad. Sí. Son empresarios de diferentes sectores, con empresas de diferentes tamaños, con diferentes actividades. Entonces, lo que enriquece de que vayamos trayendo a empresas muy distintas las unas de las otras es que podemos ver cómo trabajan de manera distinta, cómo todos estos temas que hemos propuesto se adaptan a las necesidades y las características de cada una de las empresas, y también lo que buscamos es que sirva un poco de inspiración. O sea, no solamente que la ciudadanía vea al empresario, no como el empresario que gana mucha pasta, que la pasta que se gana en las empresas, que para eso se montan, se invierte en las empresas y hay mucho que pagar y ganan dinero, pero no son magnates. Hay que recordar que en España lo que más hay son pymes. Entonces, que nos ayude a divulgar y a humanizar las empresas, pero también a otras empresas que puedan verlo, a otros empresarios, a otros autónomos, que les pueda inspirar. Claro. Porque al final, cuando estamos tratando, a lo mejor quizá la digitalización y la ciberseguridad no tanto, porque son temas que se vienen hablando y se vienen implantando desde hace años. Pero la inteligencia artificial, aunque no es tan reciente como la notamos últimamente, pero sí que nos ha caído así como más de golpe, hay que seguir formándose. No lo sabemos todo, nos podemos inspirar de otros, y hay que adaptarse. Sí, hay que adaptarse, porque podríamos decir que es el futuro, pero no, es que es el presente. Y a lo mejor algo que haces no es para suplir el problema del empleo. A lo mejor no necesitas más empleados, pero sí puedes hacer el sistema de trabajo que funcione mejor, puede ser más competitivo. Claro. Entonces, bueno, pues al final se trata de eso, de hablar. Las cosas que no se hablan, las cosas que no se dan a conocer no existen. Entonces queremos existir, queremos que el tejido empresarial, que es ejemplar, pues sirva de ejemplo, que inspire a otras empresas, a otros empresarios, a otros autónomos, y que bueno, pues que se vea también cómo se va adaptando a todo, porque es que hay que formarse constantemente. No solamente los trabajadores, también los empresarios. Y ayudarles, o que vean que todas esas herramientas están al alcance y que se pueden utilizar para mejorar el rendimiento de una empresa, y también bueno, pues para que tus trabajadores, a lo mejor esa carga de trabajo, pues la lleven un poquito mejor, porque tienen esa ayuda complementaria también en cuanto a todas las nuevas tecnologías que están llegando, y además, que no son pocas. Como Miguel es muy crack y pilota muchísimo de estos temas, no solamente se trata de sentarse con el empresario a que me cuentes qué haces, también hablar de otras empresas, de otros ejemplos, y de hablar de retos, ¿no? Al final, este video podcast, que es cortito, es una charla que se queda muy corta, pero al final se pasa enseguida, es muy amena, pero también sirve para reflexionar
sobre hacia dónde estamos yendo con estos temas dentro del mundo de la empresa. Mira, precisamente has hablado de Miguel, vamos a escucharle porque no puede estar él es el encargado, ¿no? Miguel de 3D Soul, él va a ser encargado de hacer precisamente esos videopodcasts con empresarios de la ciudad y no ha podido estar, pero ha querido dejarnos este mensaje. Hola a todos, buenos días. No puedo estar con vosotros para esta presentación de este conjunto de podcast que vamos a realizar junto con Teleelch y Cedelco acerca de inteligencia artificial aplicada a la empresa y tecnología. Pero bueno, simplemente que sepáis que nada, creo que son unos podcasts bastante importantes y bastante interesantes porque muestra un poco cómo la inteligencia artificial se está ahora utilizando a día de hoy en las empresas, en diferentes empresas de diferentes sectores industriales. Entonces creo que es interesante ver ese punto de vista de las personas que están viniendo y que vais a oír en estos podcasts para que den su punto de vista, ¿vale? Tanto las cosas buenas como las malas. Somos 3D Soul, estamos aquí en Elche, en la Avenida de la Libertad, número 136 y nada, pues cualquier duda, cualquier tipo de formación o consultoría que queréis acerca de inteligencia artificial, pues ya sabéis que estamos aquí para ayudaros. Que vaya bien. Hay algo importante que ha dicho, sí. Tanto las cosas buenas como las malas. Hombre, claro. Que de esas a lo mejor se habla menos, quizá, ¿no? Y es importante saber, bueno, pues que hay dos partes, ¿no?, de la moneda en cuanto a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Que se pueden utilizar bien o no tan bien. Sí, y que, a ver, esto es un matiz que ha estado encima de la mesa desde el minuto 1 que planteamos este espacio y estas colaboraciones. O sea, esto no es un espacio publicitario donde darnos crema y quedar la mar de bien. Se trata de hacer espacios útiles, en este caso de divulgación, donde reflexionar, hablar de las cosas que se están haciendo, porque nada se ve mejor que en la práctica y haciéndolo, ¿no? Sí. Pero también qué problemas nos encontramos por el camino, que no habíamos calculado al principio, a qué retos nos enfrentamos y que en realidad las cosas y las soluciones salen cuando previamente algo te ha salido mal, cuando te enfrentas a problemas, cuando metes la pata y tienes que recalcular ruta. Entonces, al final esto es la vida, esto es la realidad y eso es lo que tiene que estar dentro del mensaje también de la entrevista, para que sea útil, ¿eh? El primero de los mensajes tendrá lugar el próximo viernes aquí en este espacio, en Entre Amigos. Vamos a emitir el primero de los videopodcasts donde tendremos toda la información sobre todo lo que estamos hablando aquí, de la mano de un empresario de Cacahuete Comunicación, sí. Eloy Licerán, el CEO de Cacahuete Comunicación, que además él también se dedica a formar también, sí, o a dar esas charlas, ¿no?, a divulgar un poquito pues todo lo que él también ha aprendido. Sí, sí. De hecho, yo se lo decía a Miguel, digo, te lo vas a pasar muy bien, sí, en esta entrevista porque tenéis muchas cosas en común. Hay servicios que como empresa, las dos empresas ofrecen cosas muy similares, sí, ahí esos son puntos de encuentro. El tema de la formación, porque los dos son formadores, o sea, 3D Soul es una escuela, Eloy también ha hecho cosas de inteligencia artificial en la universidad, y luego, bueno, pues ver en su caso cómo la inteligencia artificial se aplica en una empresa, en este caso es de marketing, para todo lo que es campañas de publicidad y atención a los clientes, ¿no?, que tienen en esos servicios que dan. Entonces, es interesante porque en las empresas de marketing y comunicación casi que de alguna manera tácita están obligados a ser más o menos los pioneros, ¿no? Sí. y poner en marcha todas estas cosas novedosas, claro, ¿no?, para destacar. Entonces, bueno, pues al final se trata de crear una conversación interesante. Pues yo estoy convencida que va a ser interesante, va a ser entretenida y va a ser contada de una forma de la más amena posible, conociendo a Eloy como lo conocemos. Sí. Él suele contar estas cosas pues de manera que lo entendamos todos, los que estamos metidos en todo esto nuevo, como los que no. Así que el videopodcast tendrá lugar el próximo viernes aquí en Entre Amigos. Emitiremos esa primera de las entrevistas o de las charlas que van a tener con 3D Soul, con Miguel y en este caso con Eloy Licerán de Cacahuete Comunicación, y así sucesivamente todos los viernes con este círculo de ideas. Sí, y pues nada, muchísimas gracias. Un placer. Por atendernos, por esta colaboración, porque al final, bueno, pues Cedelco lo que quiere es ayudar a las empresas, visibilizar las empresas y hacer fuerza para que el tejido empresarial de Elche cada vez sea mejor, que ya lo es.
y con esa colaboración también que hacemos, ¿no? En conjunto, pues vamos a intentar que llegue al máximo posible. Gracias, Sol, ha sido un placer tenerte hoy aquí en este espacio y seguro. Mi primera vez en el sofá. En Ni mi tan sofá, mal, sí, ni tan mal. No, bueno, ¿te has encontrado cómoda? Sí, hombre, ¿A en gusto? este sofá, genial. Pues hay que volver entonces Vale. a seguir hablando de cosas interesantes de este Cedelco, que todo lo que hacéis además lo hacéis precisamente por el empresario, por ese tejido empresarial de la ciudad, y como dices es maravilloso y hay que seguir trabajándolo en ello. Gracias, Sol, un placer. Bueno, pues estamos en las 12:20 del mediodía. A continuación lo que vamos a tener aquí después de una pequeña pausa es hablar de imagen, de buena imagen. En este caso vamos a hablar con los salones César Girón, peluquerías, pues el tratamiento del cabello, en este caso de todo lo que tiene que ver con el color del cabello. Así que estaremos de vuelta en unos minutitos y, como digo, hablando de los salones César Girón y el color para el cabello.